Bien, buenas tardes, estimados estudiantes. Estamos conscientes de que ha habido algunos incidentes con problema eléctrico a nivel nacional. Inclusive a mí me pilló por sorpresa. Bueno, aquí estoy en un espacio para compartirles la clase de hoy. Igual que la clase de ayer, esta clase ya está siendo grabada y ustedes podrán verla de forma asincrónica en cualquier momento o incluso sus compañeros que no hayan podido acceder a la plataforma el día de hoy. Ya el presidente de curso me ha pasado la, la segregación de los grupos y ya los he puesto en la plataforma, ¿de acuerdo? O sea que las actividades que vayan a ser grupales, que son los trabajos prácticos experimental, el aprendizaje práctico experimental, solamente una persona que suba el PDF es suficiente. Automáticamente, como ya están agrupados en la plataforma, la calificación se les colocará de forma simétrica para todos. ¿Ok? Algunos estudiantes también me han comentado que hay algunas discrepancias en los nombres, como están escritos en la plataforma. Eso, por favor, deben tomar nota y hacerlo llegar directamente a la dirección de TICS. Bueno, una vez que ya todos recojan toda la información, me comunican y yo los puedo acompañar en el proceso para que le arreglen eso, ¿ok? Porque así van a tener algún inconveniente a lo largo del camino de su carrera, de su transitar en la Universidad Estatal de Bolivia. ¿Vale? Bien, ¿vale? Ayer nos quedamos justo en esta diapositiva. Estamos hablando de los estados de agregación de la materia. Y continuamos, ¿de acuerdo? Si no hay alguna inquietud, algo que deban comunicarme, este es el momento. Vale, en ese sentido, continuamos entonces. Esto lo habíamos visto también ayer, que se conocen hasta ahora 5 estados de agregación de la materia: sólido, líquido y gaseoso, que son los más comunes, y adicional a ello, tenemos 2 estados de agregación adicional: el plasma, que se encuentra el Sol, básicamente el Sol es un plasma, y el estado de agregación Bose-Einstein. Entonces, el estado de agregación sólido, la fuerza de cohesión con la que se unen las moléculas es bastante alta y la fuerza de repulsión es bastante baja. Por lo tanto, las partículas están en un movimiento vibratorio con la mínima cantidad de energía que les permite el sistema. Por eso presentan estructuras definidas. A diferencia del estado líquido, las moléculas están constituidas por una fuerza de cohesión menor y las moléculas pueden fluir, ¿ok? Las partículas tienen un poco más de movimiento, diferente, mucho más comparada con el estado sólido. Y el estado gaseoso ya sería un movimiento cinético, energía cinética bastante alta, ¿ok? Fuerza de cohesión pequeña y no tienen un volumen, sino que no tienen un volumen fijo, sino que ocupan el volumen del recipiente que contiene ese gas. El otro estado de agregación que les he comentado, el plasma. Este estado de agregación es un gas cargado eléctricamente, ¿ok? En este caso el Sol es el más popular, ¿ok? Este estado de agregación se presenta cuando tenemos una temperatura suficientemente elevada que hacen que el gas esté ionizado, ¿ok? Este plasma es común en la materia del universo, pero no es común aquí en la Tierra. ¿Ok? En este caso está compuesto por partículas cargadas con energía cinética muy alta. ¿Ok? Si los gases tienen energía cinética elevada, el plasma tiene mucho más energía cinética. En este caso, los gases nobles se utilizan a menudo para hacer señales brillantes usando electricidad para ionizar al estado de plasma. Y las estrellas, básicamente, que conforman el universo, son plasma, un plasma sobrecalentado. El otro estado de agregación que les he hablado es el estado de Bose-Einstein, y si el plasma se coloca
a la zona de mayor temperatura, el estado de Bose-Einstein, tenemos que bajar a la temperatura del cero absoluto, ¿ok? A menos 273 grados Celsius, para poder ver el estado de Bose-Einstein. ¿Ok? Vale. ¿Quién explica esto? ¿Cómo hacemos nosotros para verificar, explicar? Acuérdense que en las primeras diapositivas hablábamos que los químicos tratamos de explicar los fenómenos, ¿ok? Entonces, ¿cómo explicamos que existan estos estados de agregación? Existe una teoría, que es la teoría cinético-molecular, que es la que se encarga de darle razón, una explicación a esto, ¿ok? Entonces aquí vemos que la teoría cinética molecular explica que mientras más unidos estén los átomos o las moléculas, menor es el movimiento entre ellas, y esto ocurre porque la fuerza de cohesión es mayor. ¿Ok? Las fuerzas de cohesión son las fuerzas que mantienen unidas un átomo con otro átomo o una molécula con otra molécula, ¿ok? Entonces, mientras mayor sea la fuerza de cohesión, más tiempo van a estar estas dos moléculas cerca, aumenta la interacción y por supuesto disminuye la energía cinética. A medida que aumenta la temperatura, entonces estamos aumentando también el movimiento y en este caso estamos aumentando la energía cinética de las moléculas, por eso se llama teoría cinética molecular. ¿Ok? Entonces, a mayor energía cinética molecular, mayor espacio entre las moléculas. Aquí lo vemos en el estado gaseoso, por ejemplo, las moléculas están más separadas, estamos tratando de representar con estos puntitos. Aquí azules están más separadas, tienen más energía cinética. A medida que nos desplazamos hacia la izquierda, pasamos por el estado líquido, no están tan separadas las moléculas, tienen menos movimiento hasta que llegamos al estado sólido, que están pero muy unidas y el movimiento es mínimo. Básicamente lo que tenemos ahí es movimiento vibratorio. ¿Ok? Movimiento vibratorio, así como está esto aquí. Miren cómo está aquí, más o menos, tratando de explicar un poco este fenómeno. Ahora, por ejemplo, vamos a hablar un poco acerca, estamos hablando todavía de materia, hablando de sustancias puras y mezclas. Vemos que la materia está compuesta por sustancias puras o por mezcla. Por ejemplo, si pueden separarse a través de un proceso físico la materia, entonces estamos en presencia de una mezcla. Y si esta mezcla es totalmente uniforme, entonces tenemos una mezcla homogénea. Vean cómo vamos llegando a cada uno de estos puntos. Por ejemplo, una materia que no pueda separarse por proceso físico, nos va para acá a la izquierda, sería una sustancia pura. Y si no puede descomponerse por un proceso químico, entonces estamos en el caso de un elemento. En el caso que preguntemos, ¿puede descomponerse por un proceso químico? Si la respuesta es sí, entonces estamos frente de un compuesto. En el caso de la mezcla, si es totalmente uniforme, tenemos una mezcla homogénea, y en el caso que no, sería una mezcla heterogénea. Vamos a ver este ejercicio que tengo acá en revisión de conceptos. ¿Cuál de los siguientes diagramas representa elementos y cuál representa compuestos? Cada esfera de color o esfera truncada representa un átomo. Entonces, diferentes átomos coloreados indican diferentes elementos. ¿Ok? Entonces aquí, ¿cuántos elementos está compuesto esta esferita que estamos viendo aquí? Tiene un color y este colorcito grisecito aquí a los lados tiene 3, ¿cierto? ¿Sí pueden apreciar? Sí. Sí, sí. Sí, listo. Entonces aquí tenemos Sí. un compuesto, un elemento, ¿o qué tendríamos aquí? ¿Cuál representa un compuesto? ¿Cuál representa un elemento? Sería un compuesto. Un compuesto vemos que tiene una esfera de color azul y 3 esferas de color gris. Entonces te tiene un compuesto formado por un átomo, bueno, de un elemento y 3 átomos de otro elemento. ¿Okay? En este que es así color lila, color moradito, tenemos una sola especie, por lo tanto este es un elemento. El C, por ejemplo, el C que es un elemento o un compuesto. Un compuesto. ¿Y el D? ¿Y el D? Compuesto. Perfecto. Bien. Bueno, aquí vemos una diapositiva similar a la que vimos anteriormente. La materia conformada por mezclas, sustancias y puede separarse por métodos físicos. ¿Ok? Entonces tendríamos presencia de mezcla homogénea o heterogénea. Y la sustancia
si se separan por métodos químicos, entonces tenemos elementos. Si no se separa por medios químicos, elementos, y si sí se separa por medios químicos, entonces estamos en presencia de un compuesto. Aquí tenemos algunos ejemplos de elementos. Tendríamos aquí unas barritas de cobre, de un compuesto, unos cubos de azúcar, una mezcla homogénea, una taza de café, y una mezcla heterogénea. Tenemos aquí el típico ejemplo de agua y aceite que no se mezclan, ¿vale? Existen algunos métodos de separación de mezclas, como por ejemplo filtración. Aquí tenemos algunos ejemplos: filtración, destilación, embudo de separación, que para separar la que tenemos especies así como agua y aceite, compuestos orgánicos polares y no polares, ¿ok? Para separarlo, y decantación. Ok, aquí están todo esto. Recordarles, chicos, que toda esta información ustedes la tienen subidas a la plataforma, ¿ok? Entonces ustedes se pueden descargar estas diapositivas, estudiarlas y tener en cuenta que en esta modalidad la responsabilidad importante recae sobre el estudiante. Entonces ustedes tienen que descargarse esta información, ver los videos. ¿Quiénes han visto los videos de presentación? He visto que solo una persona ha visto el video de presentación. ¿Ok? Entonces ustedes tienen que descargarse todo este material, ir evaluando, ir apuntando dudas, y más bien las próximas clases nosotros las podemos hacer más dinámicas, que ustedes ya han repasado, y hacemos preguntas específicas relacionadas con el curso. ¿De acuerdo? Ya. Vamos, ya son las 6 de la tarde. Vamos a pasar aquí a llenar la asistencia. Académico en red, control de asistencia, docente, horario de clase, horario, asistencia estudiantil, contenido académico. Ahí seguimos viendo materia y energía. ¿Ok? Guardar tema. Ya, entonces aquí estoy haciendo lo que es el balance académico y el tema de la asistencia. Poner asistencia aquí a todos. Poniendo asistencia a todos. ¿Ok? Bien. Otros métodos físicos de separación de mezclas. Tenemos los métodos cromatográficos a través de cromatografía en columna, capa fina, cromatografía de gases o cromatografía líquida de alta resolución. Hablando un poco acerca de los cambios físicos y cambios químicos, tenemos que tener presente que un cambio físico no altera la identidad del compuesto o de la especie, por así decirlo. Por ejemplo, nosotros podemos tener hierro fundido, ¿ok? Hierro sólido, y cuando pasamos de hierro sólido a hierro líquido, esos son cambios de agregación y simplemente sería un cambio físico. No, el cambio no es permanente, nosotros podemos pasar de una especie a otra, y en este proceso se puede liberar o absorber energía, calor, a través de calor, ¿ok? Mientras que un cambio químico, aquí la cuestión cambia, porque a través de un cambio químico cambia la identidad de la sustancia. Por ejemplo, la electrólisis del agua, yo comienzo con agua y al final del proceso solamente voy a tener gas de oxígeno y gas de hidrógeno. Entonces aquí existe un cambio en la identidad la identidad química de la materia. El cambio puede ser permanente. Una o más sustancias se consumen, al menos parcialmente. Una o más sustancias se forma, al menos parcialmente, y se absorbe o libera energía. Entonces, nosotros podemos tener cambios físicos y cambios químicos. Por ejemplo, un cambio físico, ya habíamos dicho que sería un cambio de estado. La dilatación térmica, ese ejercicio que vimos ayer del cobre que se expandía,
¿Ok? Es un cambio físico. También un cambio de forma también es un cambio físico. ¿Por qué? Porque no hay un cambio en la identidad de la materia. Mientras que un cambio químico, ahí sí ocurre un cambio. Por ejemplo, la combustión. Usted agarra una cerilla, la enciende y eso ya se transformó en otra cosa. ¿Ok? Le queda ahí es el carbón. También se desprende CO2, vapor de agua. Aquí tenemos también la fotosíntesis, es un proceso químico, ocurre un cambio químico, la descomposición, fenómeno de oxidación, que ya vimos en una diapositiva por ahí de los clavos oxidados, y la fermentación también es un proceso químico. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Vale. Vamos a ver algunas leyes ponderales de la materia. ¿Ok? Por ejemplo, la ley de conservación de energía, un clásico, que se dice que en ningún proceso se crea o se destruye la energía, solo se transforma. ¿Ok? Y tenemos también la ley de conservación de la masa, donde dice exactamente lo mismo, pero con la materia, que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces, la cantidad de energía y de materia en el universo es constante. Ya. Aquí vemos, la materia se clasifica, también podemos clasificarla según sus propiedades. Tenemos propiedades físicas, son aquellas propiedades que se pueden observar sin que ocurra un cambio en la identidad. Por ejemplo, el color, la temperatura, la densidad son propiedades físicas. Mientras que una propiedad química es el cambio de una sustancia para formar otra sustancia. Por ejemplo, la inflamabilidad, la biodegradabilidad son cambios químicos. Se dice que el creador de la química moderna fue Antoine Lavoisier, quien estudió la oxidación de los cuerpos, la respiración animal y su relación con los procesos de oxidación. Analizó también los componentes del aire, usó calorimetría y fue el primero en usar una balanza para relaciones cuantitativas en las reacciones químicas. ¿Ok? Y fue quien dio origen a la ley de conservación de la masa. Y tenemos otras propiedades de la materia, como son las propiedades extensivas y las propiedades intensivas. La propiedad intensiva es independiente de la cantidad de sustancia. ¿Alguien de ustedes tiene alguna propiedad que no dependa de la cantidad de sustancia? ¿Me puede decir un ejemplo? De una propiedad intensiva. ¿Hay alguien en casa? Sí, profe, pero estamos pensando. Dale, Gisela. Muy bien. Una propiedad que no dependa de la cantidad de masa. Por ejemplo, la Podría ser la temperatura presión, ¿la presión de qué? o sea, así del cuerpo humano, el La sabor así. saciedad. Eso de la presión me dejaste pensando. La temperatura de ebullición, por ejemplo, es independiente de la cantidad de sustancia. Usted tiene 1 litro de agua, 100 litros de agua, la temperatura de ebullición va a ser igual en ambos casos, a menos que cambie la altura, pues, por ejemplo, en la presión atmosférica. También podría ser la gravedad. Hablemos hablemos de la sustancia, ¿ok? Estamos hablando aquí de la sustancia, de una sustancia. No sé cómo relacionar la gravedad, ¿ok? Por ejemplo, pensemos en un objeto, el color, ¿ok? Si yo cambio, por ejemplo, la densidad del ácido sulfúrico, la densidad del ácido sulfúrico es constante. Así yo tenga 1 mililitro, tenga 100 mililitros. Ayer hicimos un cubo de osmio de 1 centímetro cúbico y otro de 2,50 de 1,5 pulgadas por lado y la densidad era constante. Entonces, hay que estar pensando, ya vamos a ver aquí algunos ejemplos.
de lo que ocurre, cuáles son los ejemplos de propiedad intensiva, que son aquellas independientes de la cantidad de sustancia, frente a las propiedades extensivas, que sí depende de la cantidad de sustancia. Por ejemplo, la longitud. La longitud de una barra, Entonces, podría ser el sabor también. mientras más, ahí sí podría ser una propiedad organoléptica. Podría ser, mientras menos tenga, menos, sí creo que podría ser. Voy a preguntarle a mis compañeros de ingeniería en alimentos a ver si puede, pero yo pienso que sí. ¿Ok? Entonces le decía la longitud, mientras yo tenga mayor masa, obviamente, si tengo la misma estructura del elemento, del compuesto, de la sustancia, de la materia, aumentaría su longitud. ¿Ok? El punto de fusión, el punto de ebullición, son propiedades intensivas, no depende de la cantidad de sustancia. Aquí vemos algún ejemplo. Aquí dice el primer ejemplo. El hidrógeno puede explotar cuando experimenta ignición con el aire. Entonces, ese explotar, ¿qué sería? ¿Una propiedad física o una química? Yo creo que una química. Una química. Química. Es una propiedad química. ¿Ok? Mientras que el otro que dice el estaño metálico se funde a 505 Kelvin, ¿qué sería? Física. Física. Es una propiedad física. ¿Ok? La siguiente, la densidad del titanio metálico es 4,5 gramos por centímetro cúbico. ¿Qué sería eso? Una propiedad física, la densidad. Yo creo que sí es una física. ¿Sí me oyen? Se me fue el internet momentáneamente. Ahorita sí. ¿Sí me Ahorita sí, oyen? dicen. Ahorita sí. Bien, bien, gracias. Habíamos quedado en la densidad de la densidad del titanio metálico es 4,5 gramos por centímetro cúbico. Eso sería la densidad de una propiedad física o una propiedad química. Una propiedad física. Propiedad física. Correcto. Y el color del bromo, muy bien, el color del bromo elemental es anaranjado. ¿Ese anaranjado será una propiedad física o una propiedad química? Química. 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 Para yo darme cuenta si es anaranjado, ¿debo cambiar la naturaleza del compuesto? No. ¿Necesito yo hacer alguna reacción para ver si la materia es anaranjada o no? Yo creo que no, Listen, porque es una propiedad física. Es una propiedad física, exactamente, una propiedad física. El color, acuérdense que dimos, el color de bromo, este anaranjado, es físico porque no va a cambiar la sustancia si yo determino el color. Acuérdense que para medir esa sustancia, si yo necesito alterar la naturaleza, sería entonces una propiedad química, mientras que
Si no altero la naturaleza, sería una propiedad física. Por favor, si me pueden dar unos 5 minutitos que tengo que responder esta llamada un momento, por favor.
Bien, buenas tardes. Gracias por su paciencia. Continuamos entonces, muy bien. Habíamos quedado, hacemos un repaso. El hidrógeno puede explotar, esa es una propiedad química. El estaño metálico se funde, esa es una propiedad física. La C, la densidad del titanio metálico es tal número, eso es una propiedad física. Y el color del bromo elemental es anaranjado, esa es otra propiedad física. ¿Ok? Entonces, en resumen, un cambio físico es un proceso en donde la identidad de la sustancia no cambia. Por ejemplo, pasamos el agua de sólido a líquido. ¿Estamos cambiando la naturaleza de la sustancia? No, sigue siendo agua, solo que antes estaba sólido, ahora líquido. Hemos cambiado el estado de agregación, hemos cambiado la naturaleza de la sustancia. ¿Se cambió la naturaleza? No. Entonces, es un proceso físico. Mientras que un proceso químico, en ese caso, la sustancia se transforma en otra diferente. Y si es un cambio químico. A ver, este ejercicio dice en los diagramas, en el diagrama A, se muestra un compuesto integrado por átomos de dos elementos, representados por las esferas rojas y verdes, en estado líquido. ¿Cuál de los diagramas en B o D, de B a D, es decir, B, C o D, representa un cambio físico y cuál un cambio químico? A ver, pensemos un poco. Aquí vemos que en este caso las sustancias, este compuesto, está bien pegadito, ¿ok? Está formado por una partecita roja, otra partecita verde. Esto quiere decir que son dos elementos, elemento A y elemento B. Aquí está tratándose de dibujar el color para tratar de ejemplificar, pero no es que los átomos tengan un color, ¿me explico? Eso sí hay que dejar claro. Entonces aquí tenemos el compuesto A. ¿Qué pasa aquí con el compuesto B? ¿Es el mismo? ¿B es el mismo compuesto de A? No. 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 Entonces, si no es el mismo, ocurrió un cambio químico, ocurrió un cambio en la identidad de la sustancia, ya es otra cosa. ¿Ok? Entonces, ¿es un cambio químico o un cambio físico? Nunca. Químico, muy bien. En el C, ¿qué pasó con el C? ¿Es el mismo compuesto de A? No. No. Ocurrió entonces un cambio químico otra vez. Y en el D, Cambio físico. ocurrió un cambio físico, Físico. porque exactamente, sí es la misma sustancia, solo que está más separado, está aquí, se ve que se está hasta moviendo y todo, ¿ok? Vale. Aquí vemos algunos puntos de ebullición y fusión de algunas sustancias, por ejemplo, el nitrógeno, el punto de fusión es menos 210 grados y el punto de ebullición menos 196 grados centígrados. Así el hierro, fíjense, por aquí estará el cobre, ¿ve? El cobre que estamos hablando ayer, el cobre se funde a 1083 grados y ebulle a 2596 grados. O sea que para nosotros poder observar pérdida de masa, la temperatura tiene que ser 2596 grados centígrados, superior a eso, y la temperatura que teníamos ayer era, creo que era de 20 a 60 grados o de 40 a 60 grados, una cosa así. Ok, bueno, aquí tengo una pregunta, ustedes pueden revisar esta pregunta luego en las diapositivas con calma y responder estas preguntas, ¿ok? Bueno, toda la materia se clasifica en sustancia pura o mezcla, ya lo hemos estado hablando. Se han descubierto hasta la fecha más de 115 elementos, 118 hasta la fecha. Sus nombres y símbolos aparecen en la tabla periódica. Aquí vemos un proceso, ¿ok? En donde tenemos la descomposición del agua. Esto se llama electrólisis del agua. ¿Ok? Tenemos ácido sulfúrico, acuoso, y cuando se coloca aquí un cátodo y el ánodo a una batería, ocurre una reacción de óxido-reducción y se observan vapores, unas burbujas, dentro del el recipiente. Y las burbujas que están al lado del cátodo y del ánodo son respectivamente oxígeno e hidrógeno. ¿Ok?
Este es la misma electrólisis del agua, otra fotito, otro esquema. ¿Ok? Aquí vemos, por ejemplo, el negativo que es el cátodo. ¿Ok? Se ve el desprendimiento de hidrógeno y en el ánodo, que es positivo, se observa el desprendimiento de estas burbujas son de oxígeno. ¿Ok? Entonces, ya esto lo habíamos hablado. Hablemos ahora acerca de las propiedades macroscópicas. Por ejemplo, cuando son uniformes en un sistema, se dice que el sistema es homogéneo, mientras que cuando no es uniforme en las propiedades macroscópicas, como estamos viendo, se ve que hay líquido, también hay sólido, entonces este es un sistema heterogéneo. Inclusive podemos tener las tres fases, ¿ok? Sólido, vapor y sólido, líquido y vapor en el mismo sistema. De esto ya hemos estado hablando con los respectivos ejemplos, por ejemplo, materia homogénea, un ejemplo sería agua, bueno, mezcla heterogénea, perdón. Tenemos agua y aceite, una mezcla gaseosa, podría ser de aire, porque está conformada con nitrógeno y oxígeno. Un compuesto podría ser el dióxido de carbono, el agua también. Y un elemento podría ser el carbono, el hidrógeno, oxígeno, etc. Este ejemplo, aquí tenemos, se mezclan partículas de hierro y arena. Y la pregunta es, ¿se forma una mezcla homogénea o heterogénea? ¿Cómo se separaría el hierro de la arena, por ejemplo? Si yo tengo hierro y arena, ¿sería una mezcla homogénea o heterogénea? Heterogéneo. Heterogénea. ¿Y cómo podría separar el hierro de la Heterogénea. arena? Muy bien. ¿Cómo podría separar el hierro de la arena? ¿Un metal? Con metal. ¿Con qué más? Con un metal. ¿Con qué metal? Con un imán. Con un imán se puede separar. También, ¿con qué más se puede separar? Podemos usar un tamiz, ¿ok? Donde pasaría los granos de arena y nos quedaríamos con los trozos de cobre dependiendo del tamaño de los trozos de cobre, de arena, de hierro, perdón. Aquí está un ejercicio, por favor revísenlo. Otro ejercicio. Aquí este ejercicio, vamos a ver este. ¿Quién me puede ayudar leyendo este título? Yo. Sólidos. Considere los siguientes sólidos. Los sólidos A, B y C representan aluminio, oro y plata. Si cada uno tiene una masa de 10 gramos, ¿cuál es la identidad de cada sólido? Ya, muy bien. Gracias, Catherine. Pendiente, creo que era Jorge o José, para la próxima. Ok, activen su micrófono y de una vez hablo. Bien, entonces si sabemos que todos estos tienen 10 gramos y que todos están a la misma escala, entonces el A, ¿cuál sería sería aluminio, oro o plata? El B, ¿quién sería? Y el C. Pensemos un poco. Si tenemos la misma masa, ¿ok? Entonces sabemos que la densidad, ¿a qué va a ser igual? A masa sobre volumen, ¿sí? Ahora, si la masa es constante, vamos a ver, el que tenga mayor densidad tendrá el volumen más grande o más pequeño. Más pequeño. Exactamente. ¿Quién tiene el volumen más pequeño entre A, B y C? Suponiendo que están todos a la misma escala. A. A es el más pequeño, tendrá A. que asignarle la densidad más grande. ¿Cuál es la densidad más grande de todas estas? 19.3. El El oro. oro. Este es el A. El que tiene la densidad más pequeña tendrá el volumen más grande. El que tiene el volumen más grande es el C. ¿Y cuál será la densidad más pequeña? El aluminio. El aluminio es el C. Y por descarte, este tendría que ser el B. ¿Alguna complicación para esto? No. Venga, seguimos. Muy bien. Vale. Bueno, hablemos un poco ahora de la temperatura.
La temperatura es una propiedad física de los sistemas que nosotros utilizamos para dar una condición de que si está frío o caliente. Entonces, si la temperatura del sistema es mayor que la temperatura de nuestro organismo, cuando nosotros lo tocamos, vamos a decir que eso está caliente. Al contrario, si el sistema tiene una temperatura inferior a la que tiene nuestro organismo, cuando lo toquemos, vamos a decir que está frío. ¿Ok? Entonces, los materiales más calientes tienen mayor temperatura y viceversa, los que están más fríos tienen menos temperatura. ¿Ok? Entonces, la temperatura es una medida de la energía cinética promedio de lo que está constituyendo nuestra materia. Entonces, aquí vamos a dar un concepto de la ley cero, la ley del equilibrio termodinámico. Dice que si los sistemas A y B están en equilibrio termodinámico y los sistemas B y C también están en equilibrio termodinámico, entonces el sistema A y C también estará en equilibrio termodinámico. Vean, me explico. Si A y B tienen equilibrio termodinámico, ¿qué quiere decir equilibrio termodinámico? Que tienen la misma temperatura, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, si A y B están en equilibrio termodinámico, y quiere decir que tienen la misma temperatura. Y si A con C también está en equilibrio termodinámico, quiere decir que B con C también está en equilibrio termodinámico. ¿Ok? Entonces aquí vemos que cuando dos sistemas no aislados se ponen en contacto térmico, el estado va evolucionando hasta que se alcance el equilibrio térmico. ¿Ok? Dos cuerpos que están en equilibrio térmico no modifican su temperatura cuando se ponen en contacto, por lo que están a la misma temperatura. Esto es lo que me dice la ley cero. La ley cero dice que cuando dos cuerpos están en equilibrio térmico, con un tercero también lo estarán entre sí. Y se define entonces así una escala de temperatura. Aquí tengo un concepto del termómetro, que es el instrumento que se utiliza para poder medir la temperatura. Existe, por ejemplo, una termocupla, también puede funcionar como un termómetro. ¿Ok? El mineral que se utilizaba antes para estos termómetros era el mercurio, por excelencia, que se incorporaba en una escala graduada. Sin embargo, a partir de 2007, en toda España se decretó la prohibición para fabricar termómetros de mercurio por su efecto contaminante. Yo viví esto, yo hice mi doctorado allá en España entre el año 2005 y 2009, no, perdón, 2005 y 2010, ¿sí? 2005 y 2010. Hice mi doctorado allá en España y teníamos un hijo en aquel tiempo, Alexander, bueno, todavía lo tenemos, gracias a Dios, Alexander, y se me ocurre a mí una vez ir a una farmacia a comprar un termómetro. Yo busco mi termómetro pensando con mi mente de conseguirme lo que ustedes ya se imaginan, un termómetro, su cilindro de vidrio con el mercurio en el medio y nada, no conseguía. Después, ahí me entero de que estaba esta ley, ¿ok? Este decreto que prohibió la comercialización de ese tipo de mercurio. Y entonces, ¿qué me quedó? ¿Qué dicen ustedes? ¿Conocen ustedes otro tipo de termómetros que no sea este termómetro de mercurio? El digital. El digital, ¿cuál más? Acuérdense la pandemia cuando iban al centro comercial. Es que era como una pistolita, se podría decir. Exactamente, una pistola de rayos infrarrojos, ¿ok? Para detectar la temperatura, para evitar incluso el contacto. Entonces, en aquel tiempo compré un termómetro de eso que se pegaba, se le pegaba al niño aquí en la frente y se iba cambiando el color. ¿Ok? De verde se iba cambiando para rojizo, indicaba la temperatura. Así con eso le medíamos la temperatura a Alexander allá en España en aquellos tiempos. ¿Ok? Entonces, el primer termómetro lo utilizó Galileo, y aquí está un poco la descripción. Entonces, lo que se ha utilizado es algún material cuya propiedad cambie con la temperatura, bien sea a través de la expansión, a través de alguna propiedad, como vimos el compañero nos decía, la pistolita esa para medir la temperatura, a través de unos rayos infrarrojos, en fin.
Entonces necesitamos que alguna propiedad cambie con la temperatura y que pueda medirse fácilmente. Entonces tenemos aquí algunas escalas, la escala de Celsius, la escala de Fahrenheit y la escala de Kelvin. ¿Ok? Y entonces la referencia en el Sistema Internacional de Unidades, que ya vamos a ver un ejercicio del Sistema Internacional de Unidades la próxima semana, se descompone en una fracción entre 1 sobre 273,16 partes, que es la temperatura del punto triple del agua, y se representa con la letra K. No se coloca así con este cerito, jamás grado Kelvin, no, simplemente se dice Kelvin. ¿Ok? Entonces una cuestión que esté a 19 Kelvin se dice 19 Kelvin, no 19 grados Kelvin, ¿ok? O 19K, también se le dice. Aquí tenemos algunas ecuaciones que relacionan las temperaturas en grados Celsius con grados Kelvin. Se utiliza 1 grado Celsius igual a 1 Kelvin menos 273,15. Viceversa, para pasar de Kelvin a Fahrenheit, de Fahrenheit a grados centígrados, aquí están las formulitas. ¿Ok? Entonces, aquí en resumen, para convertir esta escala de Celsius a grados, para convertir a Celsius, por ejemplo, de Kelvin o de Fahrenheit, si es de Kelvin, se le resta 273,15. Me faltó el coma 15. Y si es pasar grados Fahrenheit a grados centígrados, le restamos 32 a los grados Fahrenheit y el resultado que dé de esa resta se divide entre 5/90. Aquí están las otras fórmulas. Y aquí vemos cómo son las correlaciones, ¿ok? Esta vemos la escala en Kelvin a la izquierda, en el medio en grados centígrados y el lado derecho con grados Fahrenheit, ¿ok? Entonces 373 Kelvin son equivalentes a 100 grados centígrados y a su vez a 212 grados Fahrenheit. 310 Kelvin son equivalentes a 37 grados centígrados, que es la temperatura del cuerpo humano, y es igual a 98,6 grados Fahrenheit. Por otra parte, la temperatura de congelación del agua sería 273 Kelvin, que sería 0 grados centígrados y sería equivalente a 32 grados Fahrenheit. Aquí tenemos algunos fenómenos físicos y biológicos, por ejemplo, el cero absoluto, el punto triple del hidrógeno, el punto de ebullición del hidrógeno, que ¿saben qué es el punto triple del hidrógeno? O el punto triple de un compuesto. Ya lo he dicho varias veces y nadie me ha interrumpido para decir nada, entonces creo que ustedes ya saben. ¿Qué es el punto triple? La verdad, no sé. El de ebullición. Muy bien, vale decir no sé. Bueno, el punto triple es ese punto de presión y temperatura en donde confluyen los tres estados de agregación. Ese punto en donde coincide sólido, el líquido y el vapor. ¿Ok? Por ejemplo, el punto triple del hidrógeno está a menos 259,34 grados centígrados o 13,81 Kelvin. El punto de ebullición del hidrógeno, aquí está, el punto de fusión del hidrógeno, la solidificación de la gasolina, imagínense, para que la gasolina se congele, menos 150 grados centígrados, equivalente a 123,15 Kelvin, y así sucesivamente. Aquí tenemos otros procesos. La temperatura normal de una persona, 37 grados centígrados o 310,15 Kelvin. La solidificación del agua, 0 grados centígrados. La superficie del Sol, por ejemplo, 5.700 grados centígrados o 6.000 Kelvin, y así. Otros ejemplos de temperaturas. Y hablemos ahora acerca de la sensación térmica, ¿ok? ¿Ustedes han oído alguna vez el concepto de sensación térmica? No. No, En las Viene a noticias, ser bueno, más o menos como lo que nosotros sentimos sí, pero bajo la temperatura, porque digamos aquí en Atacama es un ejemplo. Aquí podemos decir hay una temperatura de 29 grados, pero la sensación térmica es de 33 grados. muy bien, Gisela. Justamente eso les iba a decir. Y también es correcto. Lo que acaba de decir es totalmente correcto. Entonces, muchas veces no solamente basta la temperatura del ambiente,
del medio donde uno está. También vale lo que es la sensación térmica, como nos dice Gisela. Muchas veces ahí, en esa ciudad, muy bonita por las playas, por cierto, entonces hay veces que la temperatura es 29 grados, pero la sensación térmica, compañero, es 33. Y pasa lo mismo a veces al contrario. Podemos tener una temperatura de, no sé, de 3 grados centígrados y la sensación térmica puede ser de menos 5 grados. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo cuando estaba haciendo mi doctorado en España, eso es muy común en invierno. Y en el verano, que den la temperatura y además te das la sensación térmica. Puede ser que la temperatura sea de 39 grados y la sensación térmica de 42, 43 grados. Entonces, yo cuando estuve allá una vez, una sensación térmica de más de 40 grados. Y ojo, que una persona con 40 grados ya tiene fiebre. Imagínese que usted salga a la calle y el ambiente ahí esté a 40, 42 grados centígrados. Horrible, horrible. Parece que estás metido dentro de un horno. No provoca ni salir de la casa. ¿Qué tenemos que considerar para evaluar la sensación térmica o qué consideran para esta evaluación de la sensación térmica? Esta señora aquí está feliz, sonriente, encantada de la vida, con dos cositas tapándose, y este señor aquí llevando sol, y este señor tapado aquí que apenas se le ve la nariz y la mano, ¿ok? Entonces, claro, este señor pasa todo el día caminando por la playa, tiene que estar bien protegido para caminar por la orilla de la playa. Bueno, que este exageró, pero bueno, es un poco para protegerse de la sensación térmica. Tenemos otro caso aquí. La sensación térmica nosotros tenemos que Tengo una evaluar. pregunta. ¿Sí? ¿La sensación térmica es debido a los cambios climáticos o por qué se da? La sensación térmica es un conjunto de variables que tienes que medir para tú poder verificar no solamente la temperatura, sino cómo te vas a sentir tú cuando estés expuesto a esa temperatura. Por ejemplo, como te decía el caso del frío, el caso contrario a lo que nos decía Gisela. Si tú tienes, por ejemplo, estás en un sitio a 3 grados centígrados, pero hace un viento horrible, un viento muy fuerte, hay algo de humedad, puede ser que la sensación térmica sea menos de eso y puedes tener una sensación térmica como si estuvieses a menos 3, menos 5 grados centígrados, ¿de acuerdo? Entonces, la sensación térmica es cómo te vas a sentir tú cuando estés expuesto a ese medio, para que tengas precaución, ¿ok? Tiene que ver Sí. la humedad del aire, la velocidad del aire, el índice indúmetro de indumento, cómo andas tú abrigado, y tu índice metabólico. Todo esto va a influir en lo que es tu sensación térmica. Gracias, Luis. Hablemos ahora acerca de la energía. La energía es la capacidad de suministrar calor o realizar trabajo. ¿Ok? Entonces se reconoce por sus efectos la energía. Quien estudia la energía es la termodinámica, puesto que estudia los cambios de calor en las reacciones químicas. Y los químicos definen el trabajo también como un cambio de energía resultante de un proceso. ¿Ok? Aquí vemos, hablando un poquito de termodinámica, lo que sería un sistema abierto, sistema cerrado y un sistema aislado. ¿Ok? Entonces, en un sistema abierto hay intercambio de materia y energía, es decir, esto se puede evaporar, puede entrar cosas aquí, puede cambiar la temperatura con el medio, todo esto. Un sistema cerrado, aquí hay intercambio solo de energía. Puede haber que esto se caliente o se enfríe, pero no va a salir ni entrar materia porque esto está cerrado. Ahora imaginémonos un sistema aislado. Aquí tenemos un ejemplo de un sistema aislado, como le dicen ustedes a este recipiente. Nosotros le decimos un termo. ¿Cómo le dicen ustedes esto? Un vaso donde llevan ustedes el agüita caliente para que no se les enfríe. ¿Ok? Esto sería un sistema aislado. Aquí no existe intercambio ni de calor ni de materia, ni de energía ni de materia. Aquí vemos lo que sería, desde el punto de vista termodinámico, el sistema abierto. ¿Ok? Puede entrar materia, puede entrar energía, puede salir energía. El entorno, aquí tenemos el entorno. Un sistema cerrado, aquí no entra materia, ¿ves qué pasa? No entra materia, no sale materia,
pero sí puede entrar energía o salir energía. Y en el sistema aislado, ni entra ni sale materia, ni entra ni sale energía. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí algunos tipos de energías que nosotros conocemos, la energía cinética, que es la energía del movimiento. ¿Ok? Un objeto de masa m que se mueve a la velocidad v, de acuerdo con la ecuación de Einstein, la energía cinética va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces sería, si tiene una masa de cuánto, tendríamos que ver la masa y la velocidad de la luz, la velocidad a la que se mueve el objeto. ¿Ok? Entonces la energía potencial es la energía disponible en función de la altura que tiene el objeto. ¿Ok? Aquí vemos un ejemplo. Si un cuerpo tiene una masa de 50 kilogramos, alrededor de unas 110 libras, y va en bicicleta con una rapidez de 10 metros por segundo, alrededor de 22 millas por hora, su energía cinética será de 2.500 kilogramos por metros cuadrados por segundo cuadrado. Así se mide la energía. Entonces, aquí la energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, hacemos los cuentos, y sería 2.500 joules. El joule es una unidad de energía. Se coloca con estas jotas. J minúscula. ¿Ok? Entonces la unidad en el sistema internacional, kilogramos por metros cuadrados sobre segundos cuadrados, se llama joule y se escribe así con esta J, en honor del físico inglés James Prescott Joule, quien fue que utilizó y empleó por primera vez esta unidad. ¿Ok? Digamos una foto de referencia de joule. ¿Ok? Esta unidad en el sistema internacional también se utiliza caloría, ¿ok? Con C minúscula, y originalmente se definió como la energía necesaria para elevar 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de agua, específicamente desde 14,5 grados centígrados hasta 15,5 grados centígrados. Ahora ya la caloría se tiene definida, ya se sabe que es 4,184 joules. Aquí vemos que hay que tener cuidado porque algunos nutriólogos también utilizan la unidad algo confusa como la caloría con C mayúscula, que es igual a 1.000 calorías o 1 kilocaloría. ¿Ok? Entonces los nutriólogos dicen que es una caloría, pero es que realmente termodinámicamente serían 1.000 calorías. ¿Ok? Dice que una caloría, vean así, con una C mayúscula, lo que hacen los nutriólogos, es igual a lo que nosotros en termodinámica llamaríamos 1.000 calorías, que es así con C minúscula. ¿Ok? Una kilocaloría son 4,184 kilojoules. ¿Ok? Aquí vemos un ejemplo de lo que es los cambios de energía. Por ejemplo, aquí vemos una partícula que esté en esta parte alta de esta cascada, tiene una energía potencial bastante alta, y si está justico llegando aquí en esta esquina, justo ahí en la esquina sería con una energía cinética cero. A medida que avanza, que va cayendo por la cascada, va aumentando la energía cinética y va disminuyendo la energía potencial hasta que llega aquí a las piedras, y entonces la energía cinética, que ya es bastantísima, la energía potencial es cero, porque ya llegó a la línea base. Esa energía cinética, al chocar la materia con las piedras, se transforma en ruido. ¿Ok? Y entonces aquí vemos cómo va evolucionando la energía cinética y potencial para demostrar un poco que la energía no se crea ni se destruye, solo se va a transformar. La energía química, esa energía que mantiene unidos a los átomos en una molécula, eso nosotros llamamos energía potencial, potencial química, ¿ok? Debido a que es una energía almacenada en las unidades estructurales de la sustancia, dependiendo del tipo de arreglos que tengan sus átomos que la constituyen. Entonces, cuando las sustancias participan en una reacción química, se libera o se absorbe energía para formar los enlaces, ¿ok? Bueno, energía térmica, que es la energía asociada al movimiento aleatorio de los átomos y las moléculas, es proporcional a la temperatura. La energía radiante, que es la energía solar, proviene del sol. Entonces aquí vemos que todas las formas de energía se pueden convertir unas en otras. Aquí vemos esta bola de nieve moviéndose por toda
esta calle, bajando, y Homer haciendo ejercicio. Los rayos del sol calentando a las personas. La energía térmica, cuando se transfiere de un objeto a otro, se debe al resultado de temperaturas que hay entre los objetos. ¿Ok? Como vimos en la ley cero de la termodinámica, cuando los objetos están en un equilibrio, no hay transferencia de calor porque tienen la misma temperatura. A partir de aquí voy a hacer una pausa de unos 15 minutos para comenzar. Aquí vamos a hacer unos cálculos, ¿de acuerdo? Para terminar este tema, ¿de acuerdo? Nos vemos a las 7:15, ¿sí? Gracias, profe. Y dicen, ya Bien. dicen, Ya gracias. lo hice. Nos Gracias. vemos.
Bien, buenas tardes. Continuamos. ¿Me oyen? Sí, licencia se escucha. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me oyen? Sí, se le Sí, escucha. sí. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Aló, 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 aló. Buenas Sí tardes. se le escucha. Buenas tardes, licencia. Buenas tardes, dicen. ¿Sí me oyen? Sí, Lisa. Sí, licencia. Buenas tardes. Aló. Ahorita sí se le escucha, profe. Ahorita ya no. Aló. Ahí se le escucha, licencia. Sí, se lo escucha, ¿Aló? Lisa. Aló, aló. Bien. Bien, me dice que sí se escucha. Bien. Bien, entonces continuamos. Acá comenzamos a verificar algunos cálculos asociados a lo que corresponde. Cálculos para el calor. Profe, creo que tiene interferencia con el audio, no se le escucha ahorita nada. Bien, ahora aquí estamos. Ahí sí se le escucha. Bien, muchas gracias. Vale, ahora pasamos a una parte importante, lo que es el tema de los cálculos para determinar estas transferencias de calor, ¿ok? En la misma unidad que es materia y energía. Ahora, veamos este ejercicio. Si se necesita saber cuánto calor hace falta para elevar la temperatura de 7,35 gramos de agua, perdón, desde 21 hasta 98 grados centígrados, supóngase que el calor específico del agua es, en ese intervalo, es 4,18 joule por grados centígrados por gramos, ¿ok? Entonces veamos aquí importante, en este proceso, ustedes piensan que va a cambiar el estado de agregación del agua desde 21 grados centígrados hasta 98, asumiendo que estamos a presión atmosférica, va a cambiar el agua de líquido a vapor, a sólido. ¿Qué creen ustedes? ¿En qué estado de agregación se va a conseguir el agua en ese momento? ¿Se podría decir a gaseoso por el aumento de la temperatura? Desde 21 grados. El agua a 21 grados centígrados, ¿qué será? ¿Líquido, gaseoso o sólido? Líquido. Y a 98 grados, ¿cuál dijimos que era la temperatura de ebullición del agua? 100. 100. O sea, acuérdense que estamos a presión de una atmósfera, ¿ok? La cuestión va a cambiar si cambiamos la
presión atmosférica. Pero suponiendo que se mantiene constante la presión atmosférica, entonces entre 21 y 98 grados centígrados tendremos agua en estado Líquido. Líquido. perfecto. Bien, entonces con este acontecimiento comenzamos a hacer el análisis, ¿ok? Para contestar esta pregunta, comenzamos entonces nosotros multiplicando el calor específico por la masa del agua para obtener la capacidad calorífica del sistema. ¿Ok? Entonces sería así. Sabemos que un gramo de agua necesita 4,18 joules para incrementarse en 1 grado centígrado. Entonces, como nosotros tenemos 7,35 gramos, entonces tendríamos que hacer este cálculo que está acá. Multiplicamos 4,18 por 7,35 gramos, que sería 30,7 joules para incrementar 1 grado centígrado. ¿Cuántos grados centígrados vamos a aumentar? Desde 21 hasta 98 sería la resta. 98 menos 21. Ok, que sería 77 grados centígrados que necesitamos incrementar. Multiplicamos por este valor y nos queda 2,36 por 10 a la 3 joule. Ok, entonces se resume que en esta ecuación relacionamos entonces la masa de la sustancia con el calor específico. Entonces la cantidad de calor va a ser igual a la masa de la sustancia por el calor específico de la sustancia por la variación de temperatura. Nosotros los químicos llamamos calor, lo ponemos en la letra Q minúscula, que va a ser igual la masa por el calor específico por el delta T, que es la variación de temperatura final menos temperatura inicial. Entonces analizamos el cálculo y tenemos que esta variación de temperatura, cuando la temperatura final, esta T sub F es la temperatura final y T sub I es la temperatura inicial. Cuando la temperatura final del sistema, cuando la temperatura del sistema aumenta, la temperatura final es mayor que la temperatura inicial y por lo tanto el delta T es positivo. Eso quiere decir que el calor va a tener un signo positivo. Aquí tenemos que tener mucho cuidado con el signo, porque el signo negativo quiere decir que está entrando calor al sistema y un calor negativo quiere decir que está saliendo calor del sistema. ¿Ok? Entonces, tener presente eso. Y se dice que cuando ocurre este proceso, se dice que el proceso es endotérmico porque el calor está entrando al sistema. Y al contrario, cuando la temperatura disminuye, la temperatura final es menor que la temperatura inicial, por lo tanto el delta T es negativo, el calor va a ser negativo, y eso implica que el sistema es exotérmico, libera calor al medio. ¿Vale? Vemos aquí, la capacidad calorífica nosotros simbolizamos con la letra C mayúscula, que va a ser igual a Q sobre delta T de la fórmula que nosotros hemos sacado ahora, y me va a quedar así. La cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura va a ser igual a Q igual a C mayúscula por el delta T, donde C es la capacidad calorífica, que es una propiedad extensiva. Recuérdense que las propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia. Mientras mayor materia tenga, mayor vamos a tener esa propiedad. ¿Okay? Entonces, aquí vemos un poco para hacer el cálculo para hacer un poco la revisión de esta fórmula, tenemos que el calor Q va a ser igual al calor específico por la masa de la sustancia por el delta T, y me va a quedar así, Q igual a C sub M por los moles de la sustancia por delta T. Ok, también podemos ver la capacidad calorífica molar, que todavía no hemos visto el concepto de mol, pero ya lo vamos a ver dentro de un par de clases más. Vamos a estar hablando de los moles, ¿ok? Veamos este otro ejercicio. Me dice, ¿cuál es el calor específico del silicio si se requieren 192 joules para elevar en 6 grados centígrados la temperatura de 45 gramos de este elemento? ¿Cómo hacemos esto? Sabemos que en este caso debemos calcular la energía necesaria para incrementar en 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de la sustancia. Entonces tenemos aquí. El calor específico del silicio va a ser igual al este calor que necesitamos, este calor específico que necesitamos, 192 joules, entre los 45 gramos que me están diciendo, entre la variación de temperatura que queremos observar. Queremos observar una variación de temperatura de 6 grados centígrados.
Entonces el calor específico del silicio me queda aquí, que es igual a 0,71 joule sobre gramos por grado centígrado. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es, Profe, ¿sí? Dime, Gisela. disculpen, el ejercicio anterior nosotros teníamos elevados al exponente -1, ¿no es cierto? ¿Dónde? ¿En este o en el otro? En los anteriores que realizamos. Sí, porque es lo mismo, aquí fíjate que está dividiendo sobre, y esto está en paréntesis, ¿ok? En los otros Sí, casos, justamente eso le podíamos presentar de las dos formas, sin ningún claro, problema. sí, aquí tenemos Ya. Sí, hay justamente en 14,18 joules, gramos a la -1, ¿no es cierto? aquí. 4,18 joules por, fíjate, Ajá. está por gramos a la -1 por grados centígrados a la -1. Esos dos están en la parte del cociente hacia abajo. ¿Ok? Entonces, Sí, ¿qué es ahí lo le mismo? dejamos en multiplicación y ya no en división. Sí, como quiera, es indiferente, solo que respeten el signo. Si es -1 es porque está aquí abajo en el divisor. Quiere decir que aquí hay una división sobre gramos. Listo, profe, muchísimas gracias. Bien. Ok, estamos aquí, fíjense en este ejercicio, que aquí hemos quitado el -1 porque está aquí está dentro de la división y se respeta el signo porque tiene un paréntesis, ¿ok? Bien, aquí el cálculo de una cantidad de calor. Otro concepto que interviene en estos cálculos es la ley de conservación de energía. Como la ley de conservación de energía se mantiene, quiere decir que si hay una transferencia de calor, yo pongo una barra de un metal dentro del agua, y la barra está más caliente que el agua, entonces el calor que tiene la barra va a transferirse hacia el agua. Entonces, ese calor que se transfiere simplemente se cambia de signo y va para el otro sistema. Fíjense que aquí tenemos el calor del sistema más los alrededores, esto tiene que ser igual a cero. ¿Por qué? Por la ley de conservación de la energía. En ese caso, entonces, nosotros podemos ver aquí que el calor del sistema va a ser exactamente el negativo del calor de los alrededores. Vamos a ver este ejercicio aquí. ¿Alguien me escribió aquí? Bueno, alguien escribió por aquí que no se escucha, pero me imagino que ahora sí. Kiara dice que no me escuchaban, pero yo creo que ahora sí me oyen. Ok, aquí vamos a determinar, por ejemplo, el calor experimental, el calor específico, de una forma experimental. Aquí vemos una imagen en donde la imagen A estamos calentando una muestra de 150 gramos de plomo. La llevamos a temperatura de ebullición del agua. Fíjense que esto está dentro de un envase, ok, y está sumergido aquí. Quiere decir entonces que si el agua está a 100 grados centígrados porque está ebulliendo por la ley cero de la termodinámica, este plomo que está aquí dentro lo dejamos un tiempo suficiente hasta que se alcance el equilibrio térmico y entonces el plomo tiene que estar a 100 grados centígrados. Por otro lado, tengo aquí la parte B, la imagen B, en donde tenemos 50 gramos de agua que está en un envase cerrado herméticamente, un sistema cerrado, está a 22 grados centígrados. Entonces, la figura C, se introducen estos 150 gramos de plomo en estos 50 gramos de agua y se observa que la temperatura se incrementa desde 22 hasta 28,8 grados centígrados, me parece. Ok, entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer en este ejercicio, ya que se me pasó la diapositiva. Ok, aquí nosotros vamos a ver qué cantidad de calor se ha transferido al sistema, ¿ok? Entonces, en este caso tenemos esta misma fórmula y determinamos el calor del agua. Vamos a ver qué calor ha transferido el plomo. Fíjense, el calor del agua son los 50 gramos aquí tengo el calor específico del agua, 4,18 joules. Ves que aquí he bajado gramos de agua por grados centígrados, está aquí abajo por
El delta T de temperatura final, 28,8 grados centígrados, menos temperatura inicial, 22 grados centígrados que tenía el agua. Esto me da 1,4 por 10 a la 3 Joule. Ahora, para yo saber el calor que tenía el plomo, ¿cuál va a ser? Exactamente el mismo, pero con signo negativo. Ahora con esto, calculo el calor del plomo, que va a ser exactamente igual, pero ojo, aquí con el signo negativo. Ahora, aquí tenemos para calcular el calor específico del plomo, dividimos este calor sobre la masa del plomo y el delta T del plomo. Ya tenemos aquí el calor específico del plomo, 0,13 Joule, aquí este, por gramos a la menos 1 por grados centígrados a la menos 1. Ok, entonces con esto, lo importante de aquí es saber que el calor que tenía el agua al final, ese calor que absorbió el agua al final es el mismo calor que liberó el plomo. Con ese calor que liberó el plomo, la masa del plomo y la variación de temperatura que tenía el plomo, nosotros pudimos calcular el calor específico del plomo. Por aquí creo que puse una tablita, si aquí está la tablita. Por ejemplo, el plomo, ves que aquí tiene un calor específico de 0,13, el mismo valor que nosotros calculamos hace poco. Esto es importante porque en otras situaciones nosotros no podemos saber la temperatura final o necesitamos saber qué cantidad de agua necesitamos tener en el sistema para poder obtener una temperatura deseada al final. Entonces aquí tenemos los calores específicos del agua, fíjense el agua sólida, el agua líquido, el aire seco, el aluminio, cobre, oro, hierro, mercurio, cloruro de sodio, plomo, cobre, hierro, azufre, fósforo, aluminio, magnesio, agua sólida, 2,11. Ok, y algunos líquidos, gases, etc. Este otro ejercicio, bueno, no sé por qué está bueno, aquí vamos a utilizar la ecuación de Clausius-Clapeyron para determinar la presión de vapor de un líquido. Imagínense un líquido puro que está a 1 milímetro de mercurio a 3 grados centígrados y 20 milímetros de mercurio a 60 grados centígrados. Entonces, hay una ecuación que se llama la ecuación de Clausius-Clapeyron que también utiliza este sistema. Bueno, esto no, esta diapositiva no. Esto fue para un examen que puse yo para mis estudiantes de química. Acá está. No sé si tienen aquí ustedes alguna pregunta para estos cálculos. Ahí verifiquen todos estos cálculos, ok, hasta aquí. Ok, verificar todos estos cálculos porque hay un ejercicio en el examen que está relacionado con esto. Ok. Aquí continuamos. Si tienen alguna duda, podemos revisar. ¿Alguien ha revisado la plataforma? Ok, fíjense aquí, vamos a revisar un poco la plataforma. La clase de esta semana ya les subí aquí. El video de la clase, video sincrónico es este es el video de la clase de ayer. Está subido, por si alguien que no haya podido ingresar ayer ya puede verlo. Están las presentaciones, las diapositivas, la lectura y prepararse para el test, ¿ok? Para las pruebas. Entonces, hay unos ejercicios sobre esto. El examen para ese test he seleccionado 24 ejercicios y sobre esos 24 ejercicios se van a seleccionar de forma aleatoria 10 preguntas y tienen 2 intentos para resolverlo. El sistema se va a quedar con el mayor valor. Tienen aquí hasta el 26 de abril para resolver esto a la medianoche. ¿Ok? Entonces, una vez que ustedes resuelvan esto, yo puedo verificar y podemos hacer en alguna clase podemos verificar ahí si hay algún inconveniente con las calificaciones, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, disculpe, el test es de manera individual.
El test es de manera individual, es correcto. Solo es de forma grupal el aprendizaje práctico experimental. Aquí usted fíjense, si nosotros vemos la semana 2, ¿dónde está la semana 2? Este test, ustedes no lo ven porque está ocultado. Aquí van a ver el aprendizaje autónomo. Fíjense que dice aquí. Trabajo individual. ¿Ok? Este es trabajo individual. Y aquí están todas las instrucciones. El que sí es en grupo es me parece en la semana 3 o en la 4, voy a ver aquí. En la semana 3 es aprendizaje práctico experimental, un APE, y aquí dice, ve, trabajo grupal máximo 5 estudiantes, ya los grupos están hechos. Y aquí ustedes se descargan el APE y aquí está el formato para ustedes hacer el APE. ¿Ok? Y la semana 4 cerramos con otro test que ya está aquí. Listo. ¿Ok? No, la semana 4 está aquí, semana 4, el test. Comienza el miércoles 8 de mayo y finaliza el 18 de mayo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Lisa, en el test se basa en todo el material de estudio que está subido. Todo el material de estudio, la lectura, las diapositivas, los videos. ¿Ok? De eso se trata. Gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Actividades para esta semana no tenemos, ¿cierto? Para, como quien dice, estos días. Para esta semana, cada semana tiene una actividad. Entonces, la semana 1 sí tiene una actividad que es El test. el test. Todas las semanas tienen una actividad. La semana 1 tiene el test. La semana 2 tiene un aprendizaje autónomo. La semana 3 tiene un APE. Y la semana 4 tiene otro test. Todas las semanas tienen una actividad para que ustedes hagan. Bien sea de forma individual, bien sea de forma grupal. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Otra pregunta? Bien, entonces si no hay más preguntas, dejamos aquí la sesión. Nos estaríamos viendo el próximo lunes, ¿de acuerdo? Desde el día domingo vamos a pasar. Sí. Esté viendo, no sea malo, oiga, mañana a la mañana. Sí. De mandarle ese aire, maldito aire, traté de mandarnos ese maldito aire, acabamos con tanta pista de diablera. Bueno, me parece que es. Si alguien tiene alguna otra consulta, damos por finalizada la sesión entonces. Ha sido un gusto. Nos vemos el próximo lunes. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego, licenciada. Gracias. Hasta luego, Licen. Muchas gracias, Lisa. Gracias. Hasta luego, licenciada.